está con nosotros alguien que ya es de la casa, don Rodrigo Carmi. Estamos regalando, además, ojo, el libro de Rodrigo Carmi, ¿no? Sobre portales. Así entonces, para todos estos izquierdistas que quieren puras cosas gratis, ¿sí? Hay un libro gratis. Exacto. Para seguir fieles a nuestra política, todo gratis, todo gay. Tenemos entonces a la mamá trans y ahora libro gratis. ¿Qué más? Sí, fantástico. Está muy bien. ¿Cómo está, don Rodrigo? ¿Qué cuenta? Bien, aquí estamos. Mira, ahí estamos haciéndole promoción, le mostraron recién la promoción de su libro, El Fantasma Muchas Portaliano, gracias. del cual hablamos hace algunas semanas con Rodrigo. Así es. Interesante siempre darle vuelta. Síguenos en Instagram, comenta con el hashtag Gana con la Voz, cuéntanos por qué deberías ganar y te puedes ganar si eres parte de la comunidad El Fantasma Portaliano, el arte de gobierno y república de los cuerpos de Rodrigo Carmi. ¿Qué cuenta, don Rodrigo, de esta semana, las semanas anteriores? Todos contra la revuelta, parece que fuera la frase que está sonando en la derecha, la consigna de la derecha, la concertación, la centro-derecha, ¿no? Sí. Se puso de moda. Ahora, antes estaba de moda que nos gustara y ahora trataron de poner de moda que no nos gustara lo que ya nos había gustado. ¿Cómo se puede entender esto? Esta esquizofrenia chilena, ¿cómo la entendemos? Bueno, yo creo que lo interesante acá es que ahora ha quedado claro cuál era el verdadero fantasma. El verdadero fantasma era la revuelta, precisamente, ¿no? Y la cuestión paradojal que tiene todo este proceso de arrinconamiento del discurso de la revuelta, de construcción, básicamente, de una revuelta, digamos, totalmente atomizada bajo la figura de la violencia. La paradoja es que mientras más tú niegues la revuelta, más la revuelta se presenta, más irrumpe, ¿no? Este es un fenómeno muy conocido en la historia del psicoanálisis, para decirlo de una manera muy vaga. Mientras más represión hagas, mientras más atrincheramiento hagas, ese fantasma, que en realidad es tu fantasma, no es el fantasma, no es efectivamente el acontecimiento de la propia revuelta, ¿no? Va a volver una y otra vez, porque en el fondo digamos, el discurso oligárquico está intentando establecer las condiciones para el nuevo pacto oligárquico, ¿no? Y eso implica dejar totalmente excluido precisamente esa revuelta que puso y que impugnó completamente su propio orden. Claro que esa es la cuestión, ¿no? Entonces, lo interesante acá es que la revuelta ha devenido el verdadero fantasma y por más que digan que la revuelta no sirvió, que la revuelta está desactivada, exacto, sin embargo, está funcionando, ¿no? La revuelta, ¿no? Es precisamente en cada momento en que se le intenta conjurar. Entonces, frente a un fantasma, lo que hace las brujas, no las brujas, digamos, lo que hace, digamos, los supuestos sacerdotes. Lo que hace la Inquisición. Lo que hace la Inquisición, exactamente, es conjurar, ¿no? Esos fantasmas. Entonces, yo diría que estamos en un pleno proceso de conjura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya, pero la conjura puede cambiarle. Porque ya, yo acepto que la revuelta está presente y cada vez que la traen, está. Pero ¿le pueden cambiar el sentido a la revuelta? Eso es lo que están tratando. Ya, saben, yo creo que no son tontos, saben que cada vez que tratan de desprestigiarla, por decirlo así de forma bien simple, ella vuelve. Y vuelve con toda su fuerza, y vuelve con los pueblos originarios, y vuelve con lo que decías tú, todo gay, todo verde, porque puede ser broma, pero también es cierto, claro. ¿cierto? Claro, ahora Stingo vuelve en el propio discurso que le intenta conjurar, ¿no? Sí, está claro. O sea, claro. Ellos lo traen a colación porque no tienen que decir. Pero cambiarle el sentido de lo que era la lucha contra los abusos, la lucha contra las diferencias y tratar de igualar la cancha y llevarlo a un plano de pura violencia, ¿tú crees que eso podría darle, o sea, podría tener sentido en el futuro o eso no? O sea, siempre estamos contemplando ciertos procesos históricos en los cuales, por supuesto, la historia los creen los vencedores. La historia la escriben los vencedores. Pero una cosa es que la historia se escriba y otra cosa es que ese relato de los vencedores efectivamente cale hasta un cierto nivel, ¿no? Efectivamente, el relato de los vencedores puede quedar como el relato oficial, se le puede enseñar después en los colegios 20 años más tarde, digamos, lo que fue, qué sé yo. Pero eso no quita el hecho de que las condiciones materiales reales sobre las que, digamos, vive la mayoría de la población no esté dispuesta a hacer otra revuelta en otro momento, digamos, es que para mí el tema es ¿quiénes son los vencedores hoy día? Yo no sé si está tan claro quiénes son los vencedores. No está claro todavía. Porque creo que está bastante revuelto en este tema, porque por un lado tenemos este 80% que pidió, ¿cierto?, nueva constitución. Tenemos estas marchas supermasivas que tuvimos, ¿cierto?, en los años de la revuelta, donde participó
muchísima población que incluso después pudo haber rechazado la Constitución. Exactamente. Entonces, creo que los vencedores creo que no están tan claros, creo que todavía No están estamos claros. súper revueltos O sea, para saber estamos- quién ganó y quién perdió, no lo sabemos hoy día. Claro, por eso te decía que estamos en el proceso, un intento de proceso por parte sobre todo de los sectores oligárquicos de capitalizar el voto rechazo. Es que claro, No, los del porque- rechazo hoy día creen que son los vencedores, pero ¿vencedores de qué? Claro. ¿Ganamos qué con ese rechazo? Yo ¿Qué? lo diría de otra manera, yo diría, no son los del rechazo los que creen que vencieron, sino más bien la oligarquía cree que el voto rechazo es un voto pro-oligárquico. Sí. Claro. Y yo diría que el voto rechazo es muy, pero muy diverso internamente y creo que puede ser completamente ingobernable para ellos mismos, dado que precisamente hay un elemento interesante de la propia revuelta instalado al interior del mismo voto rechazo. Para decirlo de manera simple, lo que está instalado de la revuelta en el voto rechazo es la rabia con un cierto establishment, ¿ya? Y esa rabia se desplazó justamente del establishment, digamos, de la oligarquía, que era Piñera, etcétera, a el del gobierno, básicamente. Y eso, en ese sector que vota rechazo, ¿ya? No es para nada incompatible votar rechazo y haber estado en la revuelta, etcétera. Digamos. Claro, ese sí, es un claro que punto- sí. Sin duda alguna. Es Claro un que punto sí. decisivo, digamos. Ya, pero es que ahí entonces es lo que hablan algunos. Este país es un país destituyente. Po. Este es un país destructivo. Un país no quiere. O No sea, importa lo que haya allá, hay siempre que tirarlo quiero- abajo. No necesariamente, yo creo que... Bueno, eso me gustaría que por favor dame esperanza. Ilumínanos. No, Rodrigo, te lo pido. Lamentablemente no Al soy padre Cristo. del octubrismo. No soy Cristo. Ni tampoco soy el padre del octubrismo. Es la persona que acuñó el término. Padre del El- octubrismo, el Rodrigo gran Carmi. responsable Sáquense de aquellos que esta quieren situación. decirse que son el padre del octubrismo. Es Rodrigo Carmi. No, Definitivamente. yo soy solamente un funcionario, digamos. Del octubrismo. Ah, no, dale. No, bueno, también yo creo que estamos en un momento muy clave, no solamente respecto a la reconfiguración oligárquica. ¿Y en qué Sí, momento el sino- octubrismo sino pasó a que- ser una palabra negativa, casi un insulto? Sí, 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 Ser pero- octubrista hoy día está en casi en calidad de insulto. Por ahí voy. Yo creo que hay esto es un momento clave porque no solamente hay una reconfiguración, por así decirlo, del campo oligárquico, sino también del campo de la ciudadanía y de cierta izquierda. Y yo creo que para ese sector, para el sector al que de alguna manera pertenecemos con todas las diferencias, ¿ya? Y con todas las convergencias, es muy relevante el trabajo crítico hoy día. No el trabajo culpógeno, quién tuvo la culpa, el trabajo crítico radical que tiene que ver, me parece, con un ejercicio de desmonumentalizar lo que fue la revuelta, porque la revuelta, el único mensaje que trajo fue desmonumentalizar el país que supuestamente teníamos y que soñábamos. Nosotros soñábamos que éramos el país OCDE, el país Edén, el país paraíso, como decía Piñera, el país oasis Sí. dentro de esta barbarie Los ingleses de latinoamericana, Latinoamérica. los ingleses de América Latina, Sí, etcétera. los todo eso. jaguares, toda esa tontera. Todo ese imaginario fue destituido por la propia revuelta. Sí. Pero eso significa también que tenemos la tarea de destituir a la propia mitologización de la revuelta. A la romantización, A la también. romantización y mitologización de la revuelta. Es decir, ser fieles a la revuelta significa traicionarla hasta cierto punto. Esta es la paradoja en la que tenemos que, la que tenemos que entender. Nos ponía en una situación muy difícil. No, es que no es difícil, porque lo que es relevante ahí es entender que la revuelta fue un acontecimiento que simplemente lo que hizo fue desnudar la realidad del país, la Sí. realidad del Chile quebrado. Nos dejó en pelota. Es decir, lo que desnudó la revuelta fue la bancarrota ética de la sociedad chilena, en la medida en que esta sociedad ha estado sometida a un régimen, no a un conjunto de poderes aislados, a un régimen que legitima y legaliza el abuso. Sí. Bajo esas condiciones, la sociedad chilena está sometida a una total bancarrota ética que la revuelta simplemente hizo visible. Ajá. ¿Ya? La revuelta no cambió, digamos, no instaló un nuevo orden, etcétera, todas esas cosas monumentales, ¿no? De cambiar el Estado, etcétera. No, eso no se le pueden pedir al olmo, digamos. No se le puede pedir a la revuelta que sea una revolución, no es lo mismo, ¿ya? Y en ese sentido, lo que me parece es que la tarea crítica de las izquierdas hoy día tiene que ver con desmonumentalizar la revuelta en el sentido de no quedarse pegado a ese acontecimiento simplemente en una liturgia conmemorativa y más bien tratar de apropiarse de ese acontecimiento e imaginar otra vez nuevos horizontes, ¿no? Es decir, si la revuelta lo que nos ofreció
fue darle uso común a las cosas que estaban ahí y que no podíamos tomar. Por ejemplo, digamos, pudimos usar las plazas públicas, las calles, todas esas plazas y esas calles que no se utilizaban, ahora se utilizaban. ¿Te fijas? Las volvimos a habitar. Eran un espacio común. Un espacio común donde se podía habitar nuevamente ese espacio. Pero si la revuelta fue eso, efectivamente, entonces lo que tendríamos que ser fieles a la revuelta es precisamente dejar de lado la construcción mitológica que se ha hecho a la revuelta, porque eso implica dejar completamente limitadas las posibilidades de las distintas izquierdas para poder imaginar el futuro, digamos, ¿no? Esa es mi posición, digamos, ¿no? Pero también creo que es muy difícil, a eso voy, porque hoy día la misma revuelta, creo, y esta mitologización de la revuelta, Sí. lo que hizo también fue segmentar esas izquierdas y fue poner aún barreras, creo yo, más poderosas entre los discursos de cada una de esas izquierdas, siento yo. Yo creo que las mostró y las desnudó como son nomás. Sí, pero yo diría lo siguiente, ¿ah? Yo diría que lo que la revuelta, digamos, el acontecimiento de la revuelta, en realidad, fue articulado por una alianza de clases tácita Sí. entre las clases medias profesionales y Sí. las clases populares. Sí, eso sí. Lo que Eso ocurrió lo he des- leído, Hubo quizás una- aquí mismo. se hizo una especie de cofradía, siento yo, que no se había dado previamente. Así es. Y eso porque el enemigo común era precisamente Exacto. La oligarquía. la oligarquía. Ahora, la cuestión es que durante el proceso constituyente, esa alianza se fue descomponiendo. Sí. Y lo que tenemos hoy día, por ejemplo, es un gobierno que está completamente vacío, solo, precisamente porque esa fuerza popular está en otro lado. Y porque ese gobierno no hizo nada y no ha hecho nada para restituir ese lugar de la fuerza popular. Entonces, cómo se restituye ese no espacio? no tiene cómo negociar con la derecha, ¿te fijas? En fin. Yo lo he dicho todo. Perdóname, pero tenés que concederme que yo eso lo he dicho todos los días. Este gobierno gobierna sin el pueblo. Si no se compromete con el pueblo, no gobierna con el pueblo. Tiene que empezar a llamar al pueblo a gobernar con ellos. Y no en lo romántico. Estamos hablando de traer a los sindicatos, trabajar con los dirigentes sociales. O sea, no se gobierna. ¿Y tú sentís que eso no se está haciendo? Pero para nada, nadie de la concertación lo hizo. En los 30 años de la concertación nunca se gobernó con la gente. No, yo hablo del de ahora. Bueno, yo tampoco. Yo hablo ahora del de tampoco. ahora. Ahora tampoco. Ya. Salvo las visitas del presidente Está bien. a lugares. Ya. Podemos enfocarnos en preguntas sobre la contingencia política, por supuesto, y yo tengo reflexiones al respecto, pero quería retrocedernos y aprovechar de la oportunidad de conversar con un distinguido filósofo, el padre del octubrismo, para hablar soy más solamente, bien de cosas soy solamente perdón, soy padre de Antonina, no del octubrismo. Es lo único. un funcionario del octubrismo, un distinguido funcionario del octubrismo que tenemos acá para hacer una reflexión acerca más filosófica, más de largo plazo, sacarnos un poco de la contingencia. Tuvimos acá a la Carmen Castillo, que estaba hablando precisamente de la importancia de contar la historia de la revuelta como un ejercicio de reivindicación, un ejercicio de memoria popular. Y ella estaba hablando eso en contexto de filosofía francesa, de Alain Badiou, y esa manera de recordar las revueltas. Y me puse a pensar que yo por lo menos crecí conociendo a mucha gente que había participado en las revueltas de 68. ¿Ya? Que todo esto antes de la Unidad Popular, hay ciertas rebeliones anticoloniales en África, en Asia, pero hay un momento de inflexión en cómo se cuenta la historia de los movimientos antioligárquicos con el Mayo 68 en Francia. ¿Ya? Esto cuando los estudiantes sacan los adoquines y empiezan a tirar piedras a la policía y todas esas cosas. No, la frase esa, ¿no? ¿Cómo? Hagámoslo. La imaginación al poder. Esta imaginación al poder y seamos realistas, pidamos lo imposible. ¿No? La coyuntura política de mayo de 68 da la victoria a la derecha francesa. ¿Ya? Así En es. términos de análisis de ciencia política, esa revuelta popular de mayo de 68 es un desastre. Sin embargo, en términos culturales, lo que queda es la victoria aplastante de la generación sesentera en todas sus luchas de reivindicación cultural. La sociedad posguerra era una sociedad ultraconservadora, una sociedad donde la familia nuclear, con divorcio siendo una cosa escandalosa,
con las comunidades LGBTI completamente escondidas, con censura por las reglas sobre obscenidad, no solamente en los libros, se censuraba los libros, se censuraba el teatro, y todo ese andamiaje conservador en términos culturales perdió. Entonces, cuando hablamos de la victoria aplastante de 68, no es una victoria política de ninguna manera, pero sí hay una victoria cultural muy importante. Entonces, la pregunta es, si hablamos de estas revueltas históricas y un punto de inflexión, ¿cuál es el contenido cultural de esta revuelta? Más allá de decir que es antioligárquica, pues está bien, uno puede decir que sociológicamente hay un grupo que está en eso por emociones de rabia, pero ¿cuál es el contenido cultural en esto? Que yo siempre tenía mis dudas con la interpretación izquierdista del octubrismo, porque para mí el Partido de la Gente es un partido muy octubrista, y el contenido es en contra de los abusos del sistema neoliberal chileno en nombre de un individualismo excluido. Carlos Peña siempre decía, no, la gente quiere más mall. La gente está en contra del sistema porque no les da posibilidades de consumo. Entonces, a mí no me queda claro cuál es el contenido que se trató de pintar como si fuera un contenido izquierdista, colectivista, allendista, tradicional, y no creo que fuera eso. No. Pero no me queda claro lo que sí fue. ¿O es? Ahí tenés ají para tu caldo. Vamos. Que hable el padre del octubrismo. Sí. No, o sea, hay varias cosas. Yo creo que también es una pregunta, digamos, muy precisa, pero muy abierta al mismo tiempo. Entonces, ya la primera cuestión que diría es que hay despliegues culturales, digamos, de la revuelta que tienen que ver con el campo de las memorias, el campo de los discursos, el campo de los rayados, ¿ya? Pero también quería detenerme para poner en tensión el concepto de octubrismo. Yo creo que hay que ponerlo en tensión fuertemente, porque yo creo que el octubrismo fue una invención una invención de la sociología del orden, ya como categoría, quiero decir, la categoría octubrismo fue una invención de la sociología del orden, ¿no? Para criminalizar, ¿no? El conjunto de, digamos, revueltas y de impugnaciones, básicamente a los 30 años, ¿no? Yo diría que no hay octubrismo, ¿no? Lo que hay, porque el octubrismo no es una ideología, no es un movimiento político, que es un poco lo que estaba planteando Hassan. O sea, el Partido de la Gente es un partido formal, digamos, que de alguna manera reivindica ciertas demandas del octubrismo, ¿no? En clave individualista, ¿no? Claro, y no desde las izquierdas, que es lo que se podría pensar. Exactamente. Y en esa perspectiva, yo diría que lo interesante de la revuelta es precisamente que dejó más o menos con la sorpresa, no solamente a las derechas, sino que también y sobre todo a las izquierdas. Y claro que ¿no? Sí. De hecho, las propias izquierdas, ¿no? Algunos de los, digamos, las izquierdas, por así decirlo, más marginales, pero intelectualmente importantes, yo diría que siempre sospecharon de la revuelta, ¿no? Porque la crítica que hacía la izquierda radical era la misma que hacía, por así decirlo, la oligarquía, que es que la revuelta no tiene organización, que no tiene movimiento político, no tiene cabeza. Bueno, precisamente, mi posición fue siempre decir, eso es precisamente lo interesante de la revuelta. De eso se trata, esa es la gracia de la revuelta. gracia hasta cierto punto, porque de alguna manera esa manera de organización de la revuelta, porque la revuelta, como sabemos, no fue solamente anomia, sino que fue un modo de organización alternativo. Fue como un micelio a las formas políticas, ¿no? Con un poco lo que tú decías, uno de los legados de las revueltas que son interesantes, por ejemplo, es la rearticulación inédita de los cabildos después de tanto tiempo, ¿ya? Digamos, un conjunto de organizaciones que se fortalecieron, ¿no? Durante la revuelta, porque la revuelta, no es cierto que la revuelta no tenga instituciones. Hay instituciones de la revuelta, ¿no? En los mismos procesos revolucionarios, que algunos de ellos los recordaba el propio Hassan, ¿cierto? El caso de la Revolución Rusa tuvo sus instituciones. Los consejos obreros, los soviets, eran sus instituciones,
¿no? Que después los consejos obreros se hubieran transformado en la burocracia del Partido Comunista a partir de la hegemonía stalinista, ya ese es un proceso posterior, ¿te fijáis? Pero las revueltas tienen instituciones, tuvieron instituciones. La Intifada, que es la revuelta palestina de 1987, también tuvo instituciones. La Intifada de Palestina en 1987 armó una organización, una institución que se llamaba el Mando Nacional Unificado, que precisamente iba en paralelo a la OLP y que dejó sorprendió totalmente a la OLP. La OLP no supo qué hacer, digamos, frente a la Intifada. No tuvo otro remedio que acoger las demandas que tenían el pueblo palestino de los territorios ocupados, ¿te fijas? Entonces, hay una disyunción interesante, y ahí voy a la pregunta que hace Hassan, una disyunción interesante entre las maneras tradicionales de entender lo político, por ejemplo, un partido formalizado, claro, como el Partido de la Gente, ¿cierto? Y las maneras de organización políticas, entre comillas, que acontecen durante la revuelta, ¿no? Entonces yo diría que hay un legado de la revuelta, hay legados de la revuelta, todavía no sabemos la intensidad que eso tiene, todavía estamos en el momento de la purga. Estamos en el momento de la purga, ¿no? El momento, buen punto, la purga. el momento en que hay que purgar al fantasma de la revuelta, ¿no? Cuando en realidad el fantasma de la revuelta no hace otra cosa que habitar en la propia grieta que constituye la bancarrota ética de la sociedad chilena, digamos. O sea, ¡ay, pero cuánta poesía! ¿no? O sea, no se puede destruir ese fantasma, ese es el punto, ¿no? Y no es solamente poesía, es la realidad misma de los propios cuerpos de la gente, ¿sí? Ese es el punto, ¿no? Que de nuevo sale tu libro, porque dijiste el cuerpo, también lo mencionaste cuando hablabas del fantasma portaliano, Sí, exactamente. de los cuerpos. Claro, o sea, ahora estamos en el momento de la purga, es el momento en que se está reconstituyendo, por así decirlo, el fantasma portaliano en sus distintos sectores. Exactamente. Pero el fantasma portaliano siempre tiene que vérsela con eso que llamamos la república de los cuerpos, ¿no? Y la república de los cuerpos tiene otros ritmos, ¿no? No tiene necesariamente formas tradicionales de organización, ¿ya? Pero lo cual no significa que no esté organizada. Y por eso la tesis del discurso sociologicista, que siempre reivindicó la idea de que solo era anomia lo que existía, que no era nada más que anomia, está equivocado, ¿no? Porque hubo organizaciones, hubo restituciones articulaciones, invenciones de otras formas de vincularnos al mundo. Y esa invención de otras formas de vincularnos al mundo fue precisamente porque el orden en el que vivimos no había hecho otra cosa más que destruir el mundo en que vivimos. Nos había hecho imposible, ¿cierto?, habitar el propio mundo. El mejor reflejo es, ¿no?, volver a habitar las plazas. Claro. ¿No? O sea, ni siquiera las plazas podíamos habitarlas, ¿no? Ahora las plazas entonces resultan que son habitables, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que hay un legado, ¿ya? Pero es un legado que no responde, Hassan, me parece, a los ritmos y a las lógicas con las que funciona el gran discurso de la historia, ¿no? O sea, por eso yo decía al principio que hay que ser fiel a la revuelta, solo podemos ser fiel a la revuelta si la desmonumentalizamos. Porque la revuelta no es otra cosa que la exigencia de desmonumentalización de la existencia, ¿no? Y la historiografía como relato, ¿ya? También, por supuesto, la filosofía, ¿no? La filosofía como relato, ¿no? Son todos relatos monumentales, ¿no? Sí. La revuelta lo que viene a hacer, y por eso la revuelta es tan incomprendida, ¿ya? Lo que viene a hacer la revuelta es justamente a desarticular ese relato monumental. Y por lo tanto, si nosotros... Pero creando otro relato monumental. No. Porque bueno, es lo que está romantizado finalmente. Exactamente. Si se crea otro relato monumental, claro, tenemos que ser fieles a la revuelta y destituir ese relato monumental. Ese es el tema. Pero por eso es interesante lo que hace la Carmen Castillo, porque la Carmen Castillo no trata de hacer grandes películas que expliquen los grandes procesos, ¿ya? Sino que más bien un documental que apela a su fragmentación, que apela a su singularidad. Y la cuestión clave de la revuelta es eso. O sea, la revuelta no viene, por así decirlo, a cambiar la historia en el sentido que lo comprendíamos bajo los años 60 con el concepto de revolución. Lo que viene a hacer la revuelta es a visibilizar la propia catástrofe de la historia, digamos. El hecho que vivimos en esa bancarrota ética por el proceso mismo de la historia, por lo que Carlos Peña, al que tú apelabas, ¿cierto?, denomina la modernización capitalista. La modernización capitalista, lo que hizo la revuelta fue simplemente visibilizar el basural que significó la modernización capitalista para el país, ¿no?
tenemos preguntas o Sí, comentarios por de favor. nuestra querida audiencia. Bueno, no sé si respondí algo de lo tuyo, pero yo nunca respondo a la pregunta. Pero para algo estudié filosofía. Precisamente la especialización en generar suficiente confusión Exacto. para que no esté claro o no Sí si se respondió. respondió. Dejarme tan, Entonces- tan nublada que no sería capaz de Claro. saber si lo respondiste. En realidad no soy filósofo, soy sofista, digamos. Gracias. Una gran escuela de la filosofía. Sí. Iva Ram dice, la filosofía nos ayuda a reflexionar, a observar desde arriba. Con eso me refiero a una vista más panorámica y asumir un criterio amplio. Entonces, gracias por el invitado, gran programa. Y añade, muy cierto lo que dice, la oligarquía cree que el voto rechazo es un apoyo para ellos, Ajá. cuando efectivamente fue un voto en contra del establishment, por un lado, food for thought, o sea, da para pensar. claro. Y Rodrigo mencionó lo de la rabia, y la rabia al final, lo que no pueden tomar la rabia es el status quo. Sí. ¿No? No hay centristas que creen que todo está más o menos bien que pueden tener rabia. Los que pueden tener rabia Claro. son de la ultraderecha o la ultraizquierda, los que no están contentos con el sistema tal como está constituido. Ahora lo que hemos visto es que la rabia está dando un tremendo auge de la ultraderecha. Vemos en Italia, vemos... Sí, así, pero en puedo Brasil. hacer un alcance a lo que tú dices, que eso me parece clave, entender de que la pasión política de la revuelta es la rabia. Eso funciona también en 1968, digamos, ¿ya? Y la imaginación asociada a esa misma rabia, ¿ya? Pero me parece que el fascismo o el neofascismo lo que hace no es simplemente situarse en la misma rabia de la revuelta, sino transformar la rabia en odio. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre la rabia y el odio? En mi humilde lectura, es que la rabia siempre da cuenta de una impotencia, Sí. ¿ya? Y por lo tanto de una situación de injusticia, ¿no? En cambio, yo diría que el odio es básicamente intentar sacarle el poto a la jeringa, como se dice, a la situación de injusticia y poner a un otro que sería como el gran responsable de esa misma situación. Ponerle cara al responsable. Ponerle cara. Por ejemplo, el migrante, podría ser el judío, podría ser el árabe, podría ser el mapuche, podría ser cualquiera, ¿te fijas? Entonces yo diría que la transmutación, digamos, el neofascismo lo que hace es transmutar la pasión de la rabia, que es una pasión colectiva, es una pasión de Sí. injusticia, ¿ya? Por el odio, que es una pasión atomizada A un otro a un particular. otro particular, exactamente, ¿no? Desde la derecha te podrían responder que la respuesta de rabia de la izquierda siempre pone en la figura del empresario, en la figura de esa oligarquía, un Su particular odio, también. su odio. Es cierto, pero la Sí. cuestión decisiva ahí es que no se trata de la persona, ¿no? Respecto de su raza, sino del sistema que representa, en el fondo. Es el sistema de explotación, ¿no? que está en juego ahí, ¿no? Bueno, Yo desde súper Eh, personal de haber tratado, porque yo daba clases con grupos que eran muy radicalizados. Y una de las cosas que dije... ¿Tú no que eres esto- el más radicalizado de No, esa para clase? Imagínate, yo soy imagínate. súper conservador, la gente no se da cuenta porque no escucha. Pero Es es verdad. interesante que estuvimos viendo Marx como filósofo, y una cosa que yo dije es que, ojo, acá Marx no está haciendo una crítica moral a la burguesía. Exactamente. Acá no está diciendo que la persona burguesa el es problema. una peor persona que la persona del proletariado. Eso no es la crítica. De hecho, es muy fácil encontrar incontables ejemplos en la poesía, la historia, el análisis de Marx, donde uno tiene personas del proletariado que son lo peor del mundo en términos éticos personales y representantes de la burguesía que tienen ciertos valores como positivas. Acá hay una crítica estructural. Y yo creo que fácilmente en toda esta clase de radicalismo la crítica era ética. Las personas Sí, estaban eso sí. motivadas en su práctica política de izquierda en decir, no, los empresarios son malos porque Sí. solamente Exactamente. Son buscan malas su lucro personas. personal. Exactamente. Son malas Son personas. malas personas. Eso fue nunca ha sido una crítica estructural. Sí. Ahora, Sí. en ese sentido, es interesante, dos cosas. Uno, efectivamente, cuando yo decía que la rabia denotaba una situación de injusticia, me refería exactamente a ese problema, de que en el fondo la rabia lo que pone en juego es un problema del sistema, una crítica al sistema. Ahora, eso no quita que en el contexto y en el vaivén de la revuelta, o incluso en movimientos radicalizados, por ejemplo, que la ultraizquierda es muy afina a esa cuestión, digamos, la ultraizquierda es puro moralismo, digamos. La ultraizquierda es puro moralismo.
en el sentido de inventar, digamos, todas las figuras de la enemistad, digamos, y dejar de lado, por así decirlo, hasta cierto punto, la figura del sistema, ¿no? Y yo creo que precisamente, o sea, estamos en un momento en que podemos volver a pensar en el problema del sistema, ¿no? Porque lo que está en juego en la revuelta es una impugnación al sistema. Y yo creo que los grupos de poder entienden esa cuestión y por eso es que quieren restituir la legitimidad de los 30 años. Exacto. Los 30 años no es simplemente que nos cae bien o nos cae mal Ricardo Lagos. Los 30 años es la restitución de la legitimidad del sistema, de la modernización capitalista en el sentido de Peña, ¿no? Me parece que eso es lo que está en juego. Ahora, en el vaivén de la revuelta, por supuesto que hay confusión de pasiones, pero yo diría que la pasión más relevante de la revuelta, en la medida en que hay un escenario colectivo, es precisamente la rabia como una situación de injusticia e impotencia. Abuso y todo. Abuso, etcétera. Pero el neofascismo solo circunscribe la rabia al aparataje del odio, digamos, ¿no? Este sería como el punto. Entonces, lo interesante ahí es que hay una convergencia, por así decirlo, entre el moralismo de la ultraizquierda y el moralismo de la ultraderecha, porque en el fondo el problema es el moralismo, precisamente, ¿no? El problema es el moralismo, es decir, no la crítica política, ¿no? El moralismo, ¿no? La crítica política es lo que me parece que se reivindica en el campo de la revuelta, ¿no? Es una crítica política muy feroz, que por supuesto no tiene intelectuales, no tiene voceros, no tiene representantes, cosa que lo hace mucho más complicado para la forma institucional que tiene la política, porque la política ya ni siquiera ahí puede buscar un interlocutor válido con el cual negociar. No existe. Que es lo que pasó, por ejemplo, en el movimiento estudiantil del 2011. ¿No? Oye, tenemos una opinión de Juan Ahumada. Qué buen análisis. La derecha convierte esa rabia en odio. Completamente de acuerdo. Son homofóbicos, xenofóbicos, etcétera. La tienen todas. Vamos a escuchar ahora Etnofóbicos, nunca lo olvidemos, por favor. Etnofóbicos. un WhatsApp de aquellos que nos mandan los radioescuchas. Más 56 991 010672. Por favor, señor director, tire ese audio y vamos poniendo término a este programa porque estamos en las 12:25. Muy entretenido, Carmi, pero nos salimos de madres, ¿ah? y nadie nos paga por esto. 25 minutos más. Ya, ese audio, por favor, señor director. Sí, es un problema que tiene el gobierno, como que no sé, como que tiene el jefe de la derecha, sí. O sea, yo sé que la derecha tiene como un poquito la pata encima, pero puta, como que el presidente no dice, mira chica, yo soy el presidente de la república, y como que se deja llevar, no sé, weón. Sí, pero yo le encuentro la razón lo que dice ahí el cabro, que lo que hace es que la izquierda a nivel internacional bien, tenemos cabro, un pensamiento romántico, ¿cachai? Y la izquierda de América Latina más romántico todavía, es como romántico al cuadrado, ¿cachai? Es como nosotros recordamos la matanza de Santa María de Iquique y toda esa tragedia y las matanzas, la Unidad Popular, la lucha contra la dictadura, la hazaña del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el MIR y todas esas cosas, ¿cachai? Entonces Tapa Radio Teatro. Sí, es verdad, pero hay que desromantizar, pero no perder la mística. Ahora, qué difícil. Última intervención tuya. Última intervención. Me están pagando para estar a las 12:25. Sí, última intervención. Solamente, ¿no? La romantización significa la invención de un sujeto ahí donde no lo hay. ¿Ya? La idea de que aparece un sujeto donde no lo hay. La revuelta lo que hizo fue poner entre paréntesis el sujeto. ¿Ya? La revuelta lo que hizo fue poner entre paréntesis la idea de que hay algo así como un sujeto de la historia, ¿no? Y que hay algo así como una historia. La revuelta es siempre un momento contra la historia, porque la historia es la historia de los vencedores. Es un momento contra la historia. Es el basta, ¿no? De esto en lo que estamos. Y en ese sentido, termino con esto, la revuelta, ¿ya? Es pura comedia. Hay que analizarla desde el punto de vista de la comedia. Porque en las comedias, y aquí Leonardita sabe eso, en la comedia, lo que ocurre con los actores de la comedia es que usan máscaras y se sacan máscaras, pero no son personas en el sentido sustancial, identitario, etcétera, como habitualmente creemos que somos, sino que somos puras máscaras que nos ponemos y nos sacamos. Es decir, hay una ética del uso de máscaras.
la tía Pikachu, el encapuchado, Somos eternos etcétera. encapuchados finalmente. La revuelta es una burla al sistema. Sí. Eso es. Es verdad. Es pura, es un Sí. paradigma completamente antitrágico. ¿Por qué no lo explicaron Bueno, eso antes? fue uno de los mejores momentos para la comedia. De hecho, Exactamente. todo el tiempo que estuvimos con la revuelta, no había comediante que no se subiera a hacer comedia de lo que estábamos viviendo. Fue un momento muy, muy prolífico. La comedia tradicional, y con esto termino, es un momento, tiene un momento de risa, que es el momento en que los actores se sacan la máscara y dicen, esto soy yo, no soy nada, no éramos nada, y todos se matan de la risa. Eso es la revuelta. Entonces, cuando la derecha quiere, digamos, sancionar el octubrismo, le está poniendo sujeto ahí donde no lo hay, ¿no? Hay un sujeto como que... Pero eso es pura construcción de la derecha. Por eso yo digo que el octubrismo es simplemente un discurso criminológico por parte de la oligarquía. Sí. Pero no existe el octubrismo. Ya, discurso criminológico. Ya, oye, vamos a dar el nombre del ganador del libro de Rodrigo Carmi. Se llama Ingrid Pamela Gutiérrez. Yo quiero ganar para conocer los pactos oligarcas y patrones autoritarios instalados por Diego Portales, y estuve de cumpleaños el 18 de octubre. Sería un excelente regalito. Gana con la voz. Ingrid Pamela Gutiérrez, te lo ganaste. Feliz cumpleaños. La cuevita de estar de cumpleaños el 18 de octubre. Conozco más de uno. Se te Oye, llenó de invitados en la casa, amiga. Mi hermano, Ya, terminamos el programa de este día viernes. Agradecemos mucho a Rodrigo Carmi. Si quieren que hable Muchas gracias. tanto rato, o lo invitan antes o lo invitan más semanalmente, una de la semana que venga Rodrigo Carmi, pero hasta las 2:30 es un despropósito. Si quieren que, bueno, que venga una de la semana. Eso. Le financian una sección a Rodrigo Carmi aquí. La que filosofía venga, no se financia. Para que venga una de la semana. es que soy sofista, no soy filósofo. Entonces podría Pero llegar a tener este plata. es un despropósito. Un Entonces, filósofo con otra que plata habla es mucho un sofista. es Me la gusta. Rufinelli, por lo tanto, si la van a traer los dos, o sea, paren la cosa. Ya, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haber estado en este programa. Nos vemos el próximo lunes. Gracias a Bernardita Rufinelli por habernos apoyado este viernes, como generosamente lo hace cada vez que nos necesitamos. Muchas gracias, Bernardita. No, de nada, un placer, un gusto. Esta comunidad, una maravilla. Chao, que estén bien.